Santo. Sean bienvenidos. Alegramos que estén con nosotros nuevamente para que juntos busquemos de nuestro Dios. Esta noche vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor, en el capítulo número 2 del libro de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo número 2. Vamos a leer versículos 40 y 41. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Versículos 50 y 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Gloria a Dios. El tema para esta noche es la familia en los tiempos de Jesús. Este tema prácticamente es una continuación del tema que veíamos la semana anterior, solo que ahora la familia es en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y esta porción que leemos, vemos acerca de la familia de nuestro Señor Jesús. Leemos este pasaje que describe la visita de nuestro Señor Jesús con sus padres a Jerusalén. Pero la familia de aquel tiempo, de la Palestina del siglo I, eran muy diferentes a como son las familias en este tiempo. Principalmente en los roles que están desempeñando los miembros de la familia dentro de ella misma. Vemos que el rol del padre en la familia, la Palestina del siglo I, era un rol muy preponderante del padre de familia. Sus funciones ejercidas dentro del hogar tenían gran influencia sobre cada uno de los que componían aquella familia. El padre tenía a su cargo también la instrucción religiosa dentro del hogar. Estaba a cargo de instruir a los hijos, en enseñarles oficios, de velar también por la manutención del hogar, la seguridad del hogar, el bienestar de toda la familia, tomando decisiones cuyas decisiones tenían que ver con los intereses de todos y el bienestar para todos y también para consigo mismo. Y la familia tenía un sentimiento de unidad en su corazón, pues se sentía unida a través de tres aspectos: a través de la casa a la que pertenecían, del oficio que practicaban y de la religión que profesaban. Y en cuanto a estos elementos que hacían que se sintieran identificados unos con otros y que tuvieran un sentimiento de pertenencia, en cuanto a la casa, no se refiere a la infraestructura que pertenecían a un edificio, sino a un linaje. Traían una herencia de sus antepasados, una herencia de sus parientes ascendentes, que traían a memoria constantemente para recordar a sus ascendentes. Vemos que nuestro Señor Jesús pertenecía al linaje de David. Y en cuanto al oficio, pues las familias también se sentían unidas porque el oficio que practicaban era transferido de los padres a los hijos, y el padre se encargaba de que todos aprendieran el oficio al cual se dedicaba la familia y que procuraran mantener ese oficio, de perpetuarlo dentro de el núcleo familiar. Y en cuanto a la religión, se sentían también muy unidos porque la costumbre
las familias judías, y hablando específicamente de la familia del siglo I, ahí en Judea, pues dentro de los hogares se oficiaban ritos religiosos establecidos por la ley, y el encargado de desarrollar esos ritos religiosos era también el padre de familia, en instruir también a los hijos en la enseñanza espiritual, en la enseñanza religiosa. Y la familia sabía que como costumbre tenían que reunirse en sus hogares y recibir la enseñanza espiritual que el padre les instruía. Pero también el padre de familia tenía a su cargo el cuidado de los bienes de la familia. Los bienes materiales, como podría ser la casa en la cual vivían, los muebles, todo el patrimonio con el que contaba la familia. Y era el padre el encargado de velar porque aquel patrimonio también se preservara, se mantuviera dentro de la familia, que no fuera a ir a parar en manos de extraños aquellos bienes, todo aquel patrimonio que la familia, como veíamos la semana anterior, había puesto todo su esfuerzo para obtener los objetivos comunes de la familia. Y entre ellos está alcanzar algunos bienes materiales. Y era necesario cuidar de ellos. Y el encargado de ellos era el padre de familia, que procuraba también que los hijos tomaran la responsabilidad de todo aquel patrimonio que habían adquirido como familia. Y para que aquel patrimonio no fuera a salir del núcleo familiar y que fuera a ir a parar todo aquello por lo que se esforzaron, fuera a parar en manos extrañas. Vemos que al primogénito se le daba la mayor parte de la herencia. Era una costumbre y una práctica totalmente diferente a las familias que encontramos ahora en estos tiempos modernos. Y que el desempeño de los miembros de la familia es muy diferente al papel que están jugando en la mayoría de hogares, al papel que están jugando los miembros de la familia, principalmente los padres de familia. Y aquí en la porción que hemos leído en esta noche, dice la palabra del Señor que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesús. La Biblia no nos describe exactamente cómo era la familia. No hablan acerca de la niñez de Él, no habla la palabra del Señor, no habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nos describe algo que practicaba la familia de nuestro Señor Jesús, el hogar de nuestro Señor Jesús. Dice aquí, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Como era una familia judía, pues el padre de familia tenía esa responsabilidad y se desempeñaba con esa responsabilidad que había adquirido como padre de familia para aquel hogar. Siendo él el padre de nuestro Señor Jesús, seguramente él le instruyó en el hogar con la ley, con la palabra de nuestro Dios. Él lo instruyó también con las enseñanzas necesarias que todo niño tiene que recibir por parte de sus padres. Hay otro patrimonio también, el cual velaba el padre de familia del siglo I. Velaba también que se preservara y que se cuidara. Y este era un patrimonio moral. Y en cuanto a ese patrimonio específicamente, el honor. Y el honor consiste en esa buena fama, el buen nombre, el prestigio que tenía la familia. Y que
el padre tenía que velar que el honor de la familia también se cuidara. Y la palabra del Señor también velaba de que los hijos cumplieran también con cuidar el honor de la familia en cuanto a obedecer a la palabra de Dios y obedecer a los padres. Porque si en una familia había un hijo rebelde, y específicamente el libro de Deuteronomio dice que si el hijo era holgazán y glotón, mire que con solo eso, si era holgazán y glotón, que los padres lo podían tomar, llevarlo a las puertas de la ciudad, presentarle a los ancianos para que vieran la causa de ese hijo que estaba faltando a los padres, y que una vez juzgado podría aún ser castigado con muerte y morir apedreado por todo el pueblo. Porque la ley y nuestro Señor estaba velando de que la familia y cada miembro de la familia tome las responsabilidades que tiene dentro del hogar, tanto los padres como los hijos. Y vemos a los niveles drásticos de disciplina que se llegaba cuando un hijo se volvía absolutamente y declaradamente rebelde para con la familia, al grado que comenzaba a botar el buen nombre de la familia, el honor de la familia. Y la familia podría romper todo vínculo con aquel hijo y entregarlo a los jueces, a los ancianos de la ciudad, para que sobre él se dictara una sentencia y fuera castigado conforme lo establecía la ley, y podría llegar aún a la muerte. Cada familia tomaba esa responsabilidad. Los padres tomaban esa responsabilidad. Un padre de familia muy atinado y concentrado en la labor que tiene que desempeñar dentro de su hogar, en la instrucción de los hijos, en la enseñanza del oficio, en la enseñanza espiritual para la vida de los hijos, de cuidar el patrimonio, de velar que el patrimonio moral también sea cuidado. Pero la costumbre de aquellas familias, y la familia donde nació nuestro Señor Jesús, no podía ser diferente a las otras familias de allí, de Judea. Por lo tanto, José, el Padre terrenal de nuestro Señor Jesús, tuvo a su cargo la instrucción de nuestro Señor Jesucristo desde la niñez. Y vemos que sí tomaron esa responsabilidad de esa familia, porque dice que iban todos los años a Jerusalén, todos los años en la fiesta de la Pascua. ¿Y a qué cree que iban a la fiesta? Era una fiesta de consagración a Dios, de adoración a Dios, de búsqueda del Señor. Y bajaban a Jerusalén para ir al templo a adorar. La ley establecía que por lo menos 3 veces al año tenían que ir los varones a Jerusalén a adorar al templo durante 3 fiestas. La obligación era principalmente para varones, pero también mujeres piadosas iban y acompañaban a sus esposos. Y la familia, con muchas familias completas, asistían también y descendían hasta iban a Jerusalén también a adorar a Dios. Y vemos a la familia donde nació nuestro Señor Jesús, que era una familia muy comprometida, porque no solamente fue José con nuestro Señor Jesús, sino que también iba María, la madre de nuestro Señor Jesús. Vemos a una familia comprometida y muy sintonizada en cada una de las funciones que tenían que desempeñar en el hogar. Y nuestro Señor Jesús iba con ellos. Dice la palabra del Señor. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y aquí describe a qué edad. Claro, ya había ido antes, porque dice la palabra del Señor que todos los años iban. Seguramente en años anteriores descendían
hasta Jerusalén con el niño en brazos, haciendo ese viaje tan largo. Y todos los años seguramente iban con aquel niño. Pero ahora la palabra del Señor dice, cuando tuvo 12 años. Ya había asistido antes al templo, pero ahora habla de los 12 años, porque ahora ya va y va consciente él de lo que va a hacer. Va muy consciente. Imaginémonos a nuestro Señor Jesús a los 12 años y está muy entusiasmado porque va a ir a Jerusalén y que ahora él ya va a participar también en la celebración. Ya va a poder leer la porción de la palabra. Ya va a tener un lugar donde sentarse juntamente con los adultos. Y ahora ya va consciente. Pero seguramente va muy entusiasmado porque toda aquella enseñanza que su padre terrenal, que José le había dado dentro del hogar, iba a tenerlo como una vivencia asistiendo a Jerusalén, al templo. Y seguramente nuestro Señor Jesús, muy entusiasmado, aquel niño de 12 años, su corazón muy entusiasmado y muy alegre por querer contemplar ya la ciudad. Pero pensemos en nuestro Señor Jesús a la edad de 12 años, y él recordando aquellas palabras que había leído en la ley, lo que le había enseñado su padre. Y quizás quería que pasara pronto los días de viaje para poder contemplar la ciudad y poder entrar al templo, entrar por las puertas de la ciudad, caminar a través de los atrios del templo y comenzar a adorar a su Señor, a su Padre Celestial. De contemplar la ciudad, aquella ciudad de Dios, la ciudad del gran Rey. Y seguramente en su corazón venían las palabras, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pero ¿de dónde nace o puede nacer una alegría y una sensación de euforia? Porque va a tener una experiencia, porque va a asistir a un encuentro con Dios, porque va a asistir para estar en la comunión con Dios, porque va a tener una oportunidad de poder derretirse delante de Dios exaltando su santo nombre. ¿De dónde puede surgir esto? Solamente de un corazón que ha sido instruido, que ha sido enseñado y que ha tenido a alguien sobre él con la responsabilidad de enseñarle los caminos del Señor. El Señor Jesús va a adorar al templo y va la familia completa. Van todos juntos. Es cierto que las familias de este tiempo son muy diferentes a las familias de aquella época. El tipo de patrimonio que puedan tener las familias de este tiempo es muy diferente al que tenía aquella familia. Pero la esencia de la familia no ha cambiado. Nuestro Padre Eterno envió a su Hijo unigénito y quiso que viniera a este mundo como niño y que naciera en este mundo y en un hogar. Que tuviera toda la experiencia que debe vivirse en un hogar. Que tuviera un padre terrenal, que tuviera una madre que experimentara lo que es ser hijo, lo que es ser instruido. Vemos cómo nuestro Dios le da ese valor tan importante a la familia, de que quiso que el unigénito de Dios llegara a un seno familiar. Y la costumbre dentro del hogar, la costumbre que tenía la familia de tener momentos para reunirse y estudiar la palabra del Señor, de enseñarle oficio a los hijos, de cuidar el patrimonio y de hacerse sentir todos unidos y pertenecientes a una casa, a una familia. No fue algo que surgió simplemente de tanto practicarlo y la costumbre que se fueron adaptando y después todos los hogares lo hacían. No, esto Dios lo estableció porque así quería que viviera la familia. Y a una familia que se adaptaba a la voluntad de Dios, a una familia que se iba a adaptar a la voluntad de Dios, a esa familia, en esa familia quiso que ahí naciera su unigénito Hijo.
Y recibió la instrucción, la enseñanza y aprendió un oficio. Porque ¿cómo se le conoce a nuestro Señor Jesús? Se le conoce como el carpintero. O le decían, el hijo del carpintero. Aprendió el oficio. ¿Y quién se lo enseñó? Su padre terrenal, José. Y decía que nos podíamos imaginar a ese niño de 12 años muy emocionado porque va hacia el templo a adorar. Era un deseo de poder llegar ya a la ciudad y entrar al templo y postrarse y derramar su adoración a Dios. ¿Cuáles son los intereses de un niño de 12 años en este tiempo? ¿Cuál es el deseo que podrá sentir un niño de 12 años en estos días cuando se le invita a ir a la iglesia? Cuando se le invita a ir a un lugar donde se medita en la palabra de Dios. Muchas veces le exigimos que dé buen testimonio, que no es cristiano. Porque muchas veces le estamos exigiendo una conducta que solamente la puede dar a alguien que ha nacido de nuevo. Solamente alguien que ha nacido de nuevo puede vivir y dar testimonio de la vida espiritual y de la transformación que ha habido en su corazón. Si no, no esperemos que nuestros hijos vivan una vida consagrada, un interés por la búsqueda de Dios, por leer la palabra, por querer ir a la iglesia, por orar, por adorar a Dios, por cantarle. Si no han nacido de nuevo, ¿cómo van a tener ese comportamiento y esa conducta? Pero muchas veces es porque descuidamos la vida espiritual de nuestros hijos. Vemos que en las familias judías, de los tiempos de nuestro Señor Jesús, cada familia tomaba muy seriamente el papel, principalmente el pater familia tomaba la responsabilidad que Dios ha depositado en las manos de todo aquel que tiene un hogar, una familia a su cargo, de tomar esa responsabilidad, de ver que la familia también alcance el favor de Dios, la identificación con Dios, porque es una responsabilidad de la cual como padres tenemos que dar cuenta. O cuando comienzan a portarse mal o desviarse, no los estorbamos. Pero vemos que ese diseño de nuestro Dios para conforme a las familias, que era la costumbre en la familia judía, tenía buenos efectos sobre aquellos que vivían en esos hogares. Y vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. No hemos leído en la porción de esta noche y nos saltamos hasta el versículo número 51. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué experiencia tuvieron los padres cuando fueron a esa visita a Jerusalén? Cuando terminó la fiesta de la Pascua, iban de regreso para Nazaret. No iba Jesús con ellos. Bien. Pensaban que el niño iba con ellos. Ahí viene con los demás parientes. Y cuando llegaron a un lugar y se detuvieron, vieron que el niño no estaba. Comenzaron a buscarlo entre todos los parientes y no estaba. Y se regresan a Jerusalén a buscarlo. ¿Y a dónde lo hallaron? Lo hallaron en el templo. Quizá nuestro Señor Jesús comenzó a caminar con su familia buscando Nazaret con ellos. Pero su corazón estaba en la casa de Dios. Y quizás aquel niño solo se regresó, volvió a la ciudad y se fue al templo. ¿Qué sucedería si le damos libertad a cualquier jovencito más o menos de esa edad, de 12 años, que pueda hacer lo que quiera en la calle? Demos libertad de que salga y entre a la hora que quiera. ¿Hacia dónde va a buscar? ¿Será que van a buscar las iglesias? ¿Será que van a venir a las reuniones? Pero depende de la instrucción que se le haya dado a los hijos, así también va a ser el deseo, el anhelo que haya en su corazón. Nuestro Señor Jesús buscó hacia el templo y allí lo encontraron sus padres. Y le dicen, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Cuál fue la respuesta de él? El negocio de mi padre me es necesario. Ahí le dio una revelación, hermano.
nuestro Señor Jesús. Ahí les dio una revelación muy grande. Ahí les dijo que Él tenía un vínculo espiritual con Dios. Un vínculo con Él porque Él era su Padre. Amén. Dice la palabra del Señor y María guardaba esas cosas en su corazón. Pero dice el versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aunque Él había dado una revelación de ese vínculo divino que tenía, regresa con ellos a Nazaret y todavía se mantuvo sujeto a sus padres. En estos tiempos, un muchacho sin temor de Dios, cuando ya se siente con fuercecitas, se quiere ir de la casa, quiere agarrar camino con los amigos. Pero vemos que él, teniendo ese vínculo divino con el Padre Celestial, él se sujeta a los padres terrenales y todavía se quedó ahí en ese hogar 18 años más. Vemos cuán fuerte puede ser la instrucción que le demos a nuestros hijos. Porque dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mis hermanas, mis hermanos, para los que tienen niños pequeñitos, la edad en la que más puede influir en un niño es entre los 0 y los 6 años. Es donde es de aprovechar de poner la buena semilla y que el temor de Dios nazca en su corazón, que la fe en Dios nazca en el corazoncito de los niños. Uh-huh. Vemos el ejemplo de Moisés, que él vivía, fue recibido en el palacio del faraón, pero ¿quién fue la que lo cuidó desde niñito? Su misma mamá. Y en esa edad ella lo instruyó con la fe del pueblo al cual él verdaderamente pertenecía. Que cuando fue mayor, él renunció a ese legado egipcio que por ley le correspondía por ser hijo de la hija del faraón. Pero pudo más la enseñanza y la instrucción que había recibido de niño, que lo mantuvo, lo sostuvo y lo hizo resistir para tomar la decisión adecuada cuando ya fue adulto. La instrucción que demos a nuestros hijos y el papel que juguemos muy responsablemente en nuestros hogares como padres de familia tendrá un efecto muy contundente en la vida de nuestros hijos. Si les instruimos en la palabra de Dios, si les enseñamos el temor a Dios, si los instruimos en la adoración a Dios, en honrar a Dios, en el respeto a Dios, en tener reverencia también. Porque nuestro Señor Jesús fue al templo y Él sabía, porque a los 12 años iba ya muy consciente y sabía que al templo no iba a jugar, sino que iba a adorar a Dios. Que estos momentos son tan importantes porque nuestro Señor Jesús ha dicho, donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré yo con ustedes. Y es lo que tiene que saber también conocerlo nuestros niños, entenderlo. Es necesario que les enseñemos y los instruyamos. Muchas veces deducimos que nuestros hijos son cristianos porque como han nacido en hogares cristianos, también es cristiano. Como nació en un hogar cristiano, entonces yo también soy, el hijo es cristiano, ¿no? La cosa no es así, porque entonces si hubiera nacido en un garaje sería Carlito. A los hijos hay que instruirlos. Hay que contarles de los favores de Dios a nuestras vidas.
compartirles nuestros testimonios, instruirlos en el respeto, la adoración, el temor a Dios, explicarles el por qué nos reunimos, el por qué cantamos, el por qué oramos, el por qué vamos a la iglesia, el por qué tenemos una Biblia, por qué es tan importante para nosotros leerla, por qué tienen que leerla ellos, por qué tienen que buscar a Dios, y enseñarles también a adorar lo que sostendrá, oigan muy bien, lo que va a sostener y que va a hacer que resista muy fuerte la presión del grupo, la presión social, las influencias que puedan ejercerse sobre nuestros jóvenes. Lo que va a hacer que resistan fuertemente es la instrucción que les hayamos dado en los hogares. Lo único, saber que hay un Dios, que hay que honrar a Dios, que hay que obedecer a Dios, que hay que dar buen testimonio. Lo único que va a sostener a un joven será la instrucción que les hayamos dado. De hogares donde los padres de familia han tomado esa responsabilidad. Una responsabilidad que Dios ha depositado desde el momento que entramos a ser padres de familia, que tenemos que instruir a nuestros hijos. Porque los hijos son herencia de Jehová. Y el enemigo está trabajando muy astutamente y no descansa en destruir la moral de nuestros hijos. Todo está diseñado en este mundo para quebrar la moral de nuestros hijos. Y querramos o no, en un momento nuestros hijos van a tener que tener cierta libertad fuera de nosotros. No vamos a estar ahí para cuidarlos. Únicamente como los hayamos instruido con la palabra del Señor, el temor a Dios, obedecer a Dios. Todo hogar que invita a Cristo Jesús a su corazón, que invita a ser el centro del hogar y que toma esa responsabilidad que Dios ha depositado en sus manos, verá que no estarán luchando solos contra el carácter muy particular de sus hijos, porque como personas individuales que son también ellos, puede ser que el carácter en algún momento pueda chocar contra el nuestro, pero ahí está la sabiduría de Dios. Y tendrán también el temor a Dios y el respeto también a Dios y a la palabra del Señor. Amén. Y en su corazón estará la palabra del Señor. Amén. Y se acordarán. Y vendrá la palabra de Dios a su memoria. Cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días sobre la tierra. Pero donde no se alimenta espiritualmente a los hijos y no se tiene una convivencia con ellos, porque vemos que José le enseñó el oficio a nuestro Señor Jesús, pero tener ese momento, tal vez no, en estos tiempos tal vez ya no es la costumbre de enseñarle nosotros mismos el oficio a los hijos. Algunas familias todavía tendrán la oportunidad, pero tener un momento para desarrollar tareas juntos, tener momentos para poder desarrollar actividades juntos, donde puedan platicar, donde puedan los hijos expresarse, donde pueda conocer el interés y lo que está efervesciendo en el corazón de sus hijos, de cuáles son sus deseos, sus intenciones, sus intereses, de tener esa convivencia y de platicar para poder entender el corazón joven de sus hijos. Porque nuestro Señor nos ha dado hijos. Los hijos son herencia de Jehová. Oiga muy bien, en el nombre del Señor. No nos ha dado mascotas, no nos ha dado animalitos. También ellos son espíritu, alma y cuerpo. Necesitan ser instruidos. Tienen emociones y necesitan ser entendidos. Necesitan ser amados. Necesitan tener una identidad, una pertenencia a un hogar. Pero los padres que toman esa responsabilidad fortalecerán también el corazón de sus hijos y no van a sucumbir a nada fuera del hogar, porque todas las necesidades emocionales también de los hijos también son llenas dentro de los hogares. Principalmente
la necesidad espiritual, porque no hay mayor gozo de estar en la presencia de nuestro Dios. De elevar una adoración, de elevar alabanza a nuestro Dios y que nuestro Dios se haga sentir en nuestros corazones. Amén. Pero también nuestros hijos los pueden sentir. Solamente tenemos que dirigirlos hacia ellos, para que sientan la mano de Dios, el calor del Espíritu de Dios sobre sus vidas. Que tal vez no puedan ostentar nada, ningún lujo, pero tienen unos padres muy identificados con ellos. Y que tienen a Dios, Padre Celestial, también que está con ellos. Amén. No podemos defraudar a nuestros hijos en estas áreas. No podemos fallarles, para que se sientan que pertenecen a una casa, para que puedan decir en la vida de adulto: esto es lo que me enseñó mi padre, esto lo aprendí de mi mamá, y que puedan sentir, que puedan recordar y decir y recordar las palabras la palabra del Señor con la cual han instruido sus padres, y principalmente el padre de la familia. Que los padres de familia, los varones, somos los sacerdotes de nuestros hogares. No le podemos negar eso a nuestros hijos. Nuestro Señor ha bendecido nuestras vidas. Nos ha dado una gracia para que lo compartamos, pero también para que la compartamos con nuestros hijos. Tenemos mucho que enseñarles e instruirles, que platicarles, en qué guiarles, aconsejarles. Y no tengamos ninguna pena en que nuestros hijos nos vean llorar cuando adoramos a nuestro Dios. Porque no hay mayor deleite de sentir la presencia de Dios en nuestros corazones. Amén. Y es necesario que ellos también experimenten así la familia de nuestro Señor Jesús. Porque cualquiera podría decir: no, pues sí, pero Él era el niño Dios. Recordemos que Él es Dios hombre, sin pecado, pero necesitó, y nuestro Padre Celestial quiso ponerlo en un hogar, y que naciera en un hogar y creciera en un hogar, para que recibiera esa instrucción. Y si a Él se le dio, siendo el Hijo de Dios, Él la recibió siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más no la necesitan nuestros hijos? Tomemos esa responsabilidad. Invitemos a Cristo Jesús en nuestros hogares, en nuestras vidas, que nos dé la dirección y la sabiduría para que gocemos de todos esos beneficios de tener a nuestro Señor en cada uno de nuestros hogares. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar, hermano. Bendito Cristo Jesús. Esta noche, Señor, te damos gracias porque a ti te ha placido que podamos disfrutar en esta noche de esta palabra que tú has traído a cada uno de nuestros corazones, por la cual nos desafíes, Señor, a tomar esa responsabilidad que tenemos como padres, que nos desempeñemos, Señor, con un papel preponderante en nuestros hogares y también a influir en la vida de nuestros hijos. En esta noche te pedimos sabiduría, Señor, para cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que pongas la palabra necesaria en nuestros labios para nuestros hijos, para instruirlos, para guiarlos, para aconsejarlos, mi Dios. Y también para satisfacer las necesidades emocionales de nuestros hijos, para que no vayan a ser arrastrados por esa vía, Señor, cuando no están a nuestro lado. Esta noche te pedimos protección para cada uno de nuestros hijos. Bendito Cristo Jesús, llena la vida de cada padre. Y aunque vemos, mi Dios bendito, que este mundo está a punto de sucumbir, la sociedad prácticamente ha sucumbido, pero donde estás tú, Señor, allí lo tenemos todo. Te pedimos que te quedes en cada hogar en esta hora. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Quédate con nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre bendito, que tu Espíritu Santo nos redarguya constantemente para que nos desempeñemos con el papel que tenemos como padres de familia.
te pedimos, mi Dios bendito, no permitas que nuestros hijos se vayan a desviar de tus caminos. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén.